Hoy día existen muchas personas sinceras que se preguntan, ¿cómo se originó el mal? ¿Llegará el día en que todo el mal acabe? La Biblia, la palabra de Dios, tiene la respuesta a estas y muchas preguntas más. Y debemos creer que hay alguien que se interesa por nosotros y tiene un plan especial para ti. Apréndelo hoy en Esperanza Viva, el estudio de la palabra de Dios. Leo de la palabra de Dios una de las promesas más hermosas que encontramos en ella. San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Les invito a inclinar su rostro y vamos a orar. Bondadoso y amante Padre Celestial, gracias infinitas te damos por dejar promesas maravillosas en la Biblia para nuestra edificación. Gracias porque esta noche podemos compartir una vez más esperanza viva con nuestros amigos y hermanos. Bendice a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro tercer programa de Esperanza Viva. Durante los programas anteriores hemos recordado la importancia de la Santa Biblia como la palabra de Dios. Y también comprendimos que el pecado, el mal, se originó en este mundo con alguien que deseaba destruir la obra creadora de Dios, llámese Satanás. Pero Cristo Jesús vino a este mundo con el propósito de restaurar al hombre y darle salvación. En esta oportunidad vamos a conocer otro aspecto muy importante también del plan de Dios para la humanidad. Y quiero recordarte que puedes escucharnos a través de las redes sociales en Visión Global Media, por Facebook, por Instagram y YouTube. Y si este programa te gusta, te edifica, recuerda darle un like ahí en YouTube, porque para nosotros también es de mucho provecho. Puedes usar la siguiente dirección, @Visión Global Media, una sola palabra, pero también te diré que puedes escucharnos a través de Visión Global Radio en el 90.1 FM para todo Chiriquí y para la comarca Nave-Buglé. Pero también en provincias centrales puedes escucharnos a través del 95.1 FM y en Bocas del Toro en 98.1 FM. Gracias por preferirnos. Como cada oportunidad, la música forma parte importante de nuestro programa. Ha llegado el momento para ser deleitados con una alabanza musical. Preparémonos para disfrutarla. Los 3 hebreos decidieron el ser salvados o morir. Ante ellos una imagen de oro, el rey les
Dios a quien servimos puede librar del fuego, del horno ardiente y de morir. Oh Rey, nos serviremos, no nos inclinaremos ni ante tus dioses ni ante ti. Ponte de pie ante esa imagen, no te arrodilles, ponte de pie. Está en las manos de Dios librarte antes la muerte que ser infiel. En este tiempo en que la fe se oscureció, de la frialdad obtendremos el calor, de cobardía sacaremos el valor y lealtad de la traición. Cuando la religión de Cristo sea burlada sin temer, cuando desprecien sus palabras, cuando se rían de su ley, entonces nuestro celo tendrá que arder en fuego, por la verdad ponerse en pie. Cuando nos abandonen la mayoría, será probada nuestra fe. Esa imagen, no te arrodilles, ponte de pie. Está en las manos de Dios librarte antes la muerte que ser infiel, que ser infiel. Ser infiel. El predicador de hoy en Esperanza Viva es el pastor Roger Gómez, quien dirige el Distrito Pastoral de Concepción 1, que forma parte de las iglesias adventistas del área de Bugaba. El pastor Gómez es un ministro de vasta experiencia. Le gusta visitar a sus hermanos y llevarles esperanza a sus hogares. También es conocido por ser un hombre que traza bien la palabra de Dios y es poderoso en la oración. El tema que hoy compartirá con nosotros es muy importante. El título es El regreso de Jesús. Vamos a alabar a Dios todos juntos, cantando nuestro canto lema, Una esperanza, y luego escucharemos este interesante mensaje, el regreso de Jesús.
Buenas noches, queridos amigos. Es un placer estar con ustedes en esta tercera noche de nuestra conferencia Esperanza Viva. Qué bueno es estudiar la palabra del Señor. Muchas gracias porque ustedes nos han permitido llegar hasta sus corazones con el estudio de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a estudiar un tema de suma importancia. Yo diría que el tema de hoy es uno de mis temas favoritos, la segunda venida de Cristo, el regreso de Jesús a esta tierra. Pero antes que todo, vamos a orar antes de abrir la palabra del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu santo nombre. Gracias te damos, oh Dios, por el privilegio que usted nos concede de abrir tu palabra, que es viva y eficaz. Oh Dios, queremos aprender más acerca de ti y sobre todo de este tema muy importante sobre la segunda venida de Jesús a esta tierra. Señor, prepara nuestros corazones, danos corazones sensibles al escuchar tu palabra y que podamos tomar decisiones sabias, decisiones para vida eterna. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A través de los años, todos los fieles hijos de Dios han anhelado, han esperado el día cuando el pecado llegue a su fin, como también las consecuencias del pecado, que son sufrimiento, miseria, dolor, hospitales, cárceles, virus, pandemias, etcétera. ¿Llegará ese día? Es la pregunta. Bueno, la palabra del Señor tiene buenas noticias. Llegará ese día cuando ya no habrá más pecado, ni este sistema de maldad en la cual nosotros estamos viviendo. Y de paso, no hace mucho acabamos de enterrar a un hermano en la fe. La familia estaba muy triste, por supuesto. Dentro de poco vamos a enterrar a otro hermano que murió también por causa del coronavirus. ¿Ustedes pueden imaginarse tanto dolor por esta pandemia? Pero gracias a Dios hay buenas noticias. Muy pronto terminará todo esto. Cristo Jesús vendrá muy pronto por segunda vez a esta tierra. Cuando nosotros hablamos sobre la segunda venida de Cristo, nos hacemos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿es bíblico el tema de la segunda venida de Cristo? Claro que sí. En la Biblia encontramos aproximadamente unos 1500 pasajes que hablan de manera directa e indirectamente sobre el regreso de Jesús a esta tierra. Ustedes pueden imaginarse la importancia que le dio nuestro Padre Celestial al tema de la segunda venida de Cristo Jesús, su Hijo, a esta tierra. Por lo tanto, debemos de creer que Cristo viene. Estemos preparados o no estemos preparados, Jesucristo ha de venir a esta tierra. Pero el propósito de Dios con esta linda conferencia Esperanza Viva es para que usted pueda tomar su decisión y que se prepare usted juntamente con su familia para el regreso de Jesús. Mis queridos hermanos, ¿qué promesa encontramos en la Biblia? En el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. En el libro de San Juan 14, 1 al 3. Es bíblico. ¿Lo enseña la Biblia sobre la segunda venida de Cristo? Claro que sí, más de 1500 pasajes y aquí hay uno específicamente, dicho por Jesús. Estas palabras, esta linda promesa, San Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez. Yo vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté,
vosotros también estéis. Qué linda promesa encontramos en la palabra del Señor, dicha por nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús dijo, vendré otra vez, es porque Jesús ya había venido por primera vez. Jesús vino a esta tierra, nació como un bebé, tomó carne y hueso, así como nosotros, se hizo humano, dice la palabra del Señor. Creció, sufrió, murió por ti y por mí, murió por tus pecados y mis pecados. Al tercer día, dice la palabra del Señor, que resucitó. Y antes de ascender a los cielos, entonces reúne a su iglesia, reúne a sus seguidores y les dice a ellos, volveré. Mis queridos hermanos, dice la palabra del Señor, que Jesús no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Jesús dijo volveré, es porque Él cumplirá su palabra. Tarde o temprano la va a cumplir. La pregunta es, ¿crees tú en la promesa de nuestro Señor Jesucristo? Es mejor creer en la palabra del Señor, porque si creemos, mis queridos hermanos, y lo aceptamos a Él como nuestro Salvador personal y nos preparamos para su gloriosa venida, entonces Él nos dará el mayor de todos los premios. Nos llevará al paraíso, al cielo, para morar con Él por mucho, pero mucho tiempo. Muy pronto se presentará ese tema del milenio, no se lo pierdan. Mis queridos hermanos y amigos, volveré, dijo Jesús. Qué lindo es saber. Yo me emociono cuando Jesús dice, volveré. ¿Por qué? Porque será el día cuando el pecado desaparezca y todo este sistema de sufrimiento. Estamos cansados de vivir en este mundo. Los verdaderos hijos de Dios ya están cansados de vivir en este mundo. Por lo tanto, debemos de prepararnos para ese glorioso acontecimiento. Será el acontecimiento más grande, más grande. Nunca ha habido un acontecimiento tan grande como la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso es saber que Jesús le dice a usted, volveré por ti, volveré por tu familia, prepárate, quiero salvarte, quiero estar contigo, quiero llevarte al paraíso. ¿No son estas buenas noticias, mis queridos hermanos y amigos? Gracias al Señor por esa linda promesa. Pero cuando nosotros estudiamos sobre la segunda venida de Cristo Jesús a esta tierra, también nos hacemos otra pregunta también. Y la pregunta es esta: ¿cuándo vendrá nuestro Señor Jesucristo? Dice la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo número 27. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia bendita, la palabra del Señor, en el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 27. Dice la palabra: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conformes a sus obras, dice la palabra del Señor. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, y hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, dice la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, Jesús ha de venir a esta tierra en compañía de sus santos ángeles, dice la palabra del Señor. En el libro de San Mateo, capítulo 26, nos dice que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los santos ángeles, dice la palabra del Señor. Pero vendrá en la hora que no penséis. En otras palabras, debemos de prepararnos para la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, porque vendrá en un momento de la historia cuando la humanidad no está preparada. Están tan imbuidos en las cosas materiales, en las cosas seculares de este mundo, que no hay tiempo para reflexionar en las cosas espirituales. No hay tiempo para reflexionar en las cosas valederas, en las cosas que tienen valor.
Prepárate para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, también nos hacemos otra pregunta. Y esta pregunta es, ¿cómo vendrá nuestro Señor Jesucristo? Y en el libro de San Mateo, capítulo 24, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. San Mateo, capítulo 24, versículo número 29 en adelante. Allí encontramos varias características de cómo será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Leo al pie de la letra lo que dice las Sagradas Escrituras. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mis hermanos, aunque no sepamos el día ni la hora, aunque no sepamos la fecha de la segunda venida de Cristo, ¿cómo nosotros podemos conocer que Cristo Jesús está muy pronto a venir a esta tierra? Por las señales de los tiempos. Dice la palabra del Señor que habría señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Este tema de la segunda venida de Cristo o de las señales de la segunda venida de Cristo es un tema también que se va a impartir. Y usted podrá disfrutar de este precioso mensaje. Señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Les resumo así brevemente. El 19 de mayo del año 1780, siendo aproximadamente muy temprano a las 10 de la mañana, todo se puso oscuro, oscuro, oscuro. Los agricultores volvieron a sus casas. Los animales volvieron a su lugar. Las aves de corral volvieron a su nido, porque todo se puso oscuro. Ningún científico había predicho un eclipse. Entonces, ¿cómo fue esto? Es que se estaba cumpliendo la palabra de Dios. Señales en el sol, 19 de mayo del año 1780. Y las personas gritaban y lloraban, es el fin del mundo, Cristo viene. Cristo viene y no estamos preparados, es el fin del mundo. El 13 de noviembre del año 1833, una lluvia abundante de estrellas en todo lo que fue Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. A la luz de las estrellas podría leerse un periódico, dice la historia. 13 de noviembre del año 1833. Y la luna se puso roja como sangre en esa misma noche, cumpliéndose perfectamente lo que dice la palabra del Señor. Ahora, paso al versículo siguiente, para que conozcamos cuáles son las características de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo es que Jesús vendrá a esta tierra? Encontramos varias características en este versículo. Es un versículo muy rico. Dice así la palabra una vez más. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Habrá una señal de la segunda venida de Cristo. Pero ¿en qué consiste esa señal? Fácil. La misma Biblia lo explica. El mismo pasaje nos da a entender en qué consiste esa señal. Esa señal consiste en que se verá venir al Hijo del Hombre, o sea, a Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor la siguiente frase: y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Características de cómo será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, dice la Biblia que Jesús vendrá con grande poder y grande gloria. ¿Qué significa eso, que Jesús vendrá con grande poder y grande gloria? En el día que Jesús ha de venir a esta tierra,
con poder y gloria. Aún el universo sentirá los efectos de esa segunda venida de Cristo. Si usted lee, por ejemplo, el libro de Joel, el libro de Sofonías e Isaías, encontramos muchos pasajes de cómo el universo sentirá los efectos de esta poderosa venida de Cristo Jesús. La tierra, dice la palabra del Señor, se abre, las montañas se parten, islas desaparecen. Es la gloriosa venida de Cristo. Hasta allí gritará el valiente, dice la palabra del Señor. Oh, mis queridos hermanos, creas o no creas, mi querido amigo, creas o no creas, Cristo Jesús ha de venir a esta tierra. Es mejor que estemos preparados para ese momento glorioso. Pero quiero decirte, mis queridos hermanos, que la otra característica de cómo será la segunda venida de Cristo Jesús es que Cristo Jesús vendrá de forma personal, de forma visible y de forma audible. Forma personal. Jesús no es una filosofía. Jesús no es una doctrina. Jesús no es una enseñanza. Jesús no es una silueta. Jesús es una persona. Jesús vendrá en forma personal. Jesús vendrá en forma visible y Jesús vendrá en forma audible, dice la palabra del Señor. En forma personal, visible y audible, porque dice la palabra del Señor que lo verán, dice la palabra. En forma audible, ¿por qué? Porque enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, dice la palabra del Señor. Noten, mis hermanos, cómo será el acontecimiento glorioso de Cristo Jesús a esta tierra. Jesús no viene de manera secreta. Hay muchas personas que enseñan hoy en día sobre el rapto secreto. Esta enseñanza no tiene base bíblica. Más bien quiero decirte con todo amor y con todo el respeto que esa enseñanza del rapto secreto, de que Cristo viene de manera secreta, de manera silenciosa, hasta películas hay sobre esta enseñanza. El piloto va piloteando allí el avión, desaparecen los pasajeros. Eso no tiene base bíblica, más bien es un engaño satánico, porque el rapto secreto enseña de que si tú no estás preparado para cuando Cristo venga de manera silenciosa, hay otra oportunidad entonces, y es allí la trampa del enemigo para que te pierdas juntamente con tu familia. No creas en esa enseñanza del rapto secreto. Hay que creer que Cristo viene con grande poder, grande gloria, en forma personal, en forma visible y en forma audible. Además, dice la palabra del Señor, que Cristo Jesús vendrá en compañía de sus santos ángeles. ¡Qué maravilloso! Si el mundo tiene aproximadamente 7,000 millones de habitantes y cada persona tiene un ángel guardián, imagínese, mi querido amigo, cuántos ángeles acompañarán al Rey de Reyes y Señor de Señores. Allí vendrá tu ángel guardián también. Pero qué triste sería que cuando el ángel guardián, el tuyo, pregunte por ti, no estés preparado. Sería esto muy triste. Prepárate y ven al encuentro con Dios antes que sea demasiado tarde. No es mi voz. Es la voz de Jesús hablando a tu corazón, hablando a tu alma, hablando a tu mente, porque el Señor Jesús te ama. El Señor Jesús murió en la cruz del Calvario para salvarte. Déjate salvar. Jesús te ama. Además, cuando Cristo venga, querido hermano, querido amigo, dice la palabra del Señor. Y es por eso que te digo, prepárate. Porque muchos se lamentarán. Lo leímos aquí en este pasaje del versículo número 30.
de Mateo 24. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y grande gloria. Se lamentarán, o sea, habrá un grupo que se lamentarán. ¿Por qué se lamentarán? Porque no le entregaron su vida a Cristo. Escucharon campañas como esta, Esperanza Viva. Escucharon la palabra del Señor. Se les hizo un llamado para que aceptaran a Cristo. Pero estos amigos, estas personas, dejaron pasar esa linda oportunidad. Y ahora cuando vean a Cristo venir en las nubes de los cielos, con grande poder y grande gloria, en forma personal, en forma visible, en forma audible, ahora se lamentan. ¿Por qué se lamentarán? Se lamentarán y dirán: ¿cuántas veces escuché la palabra del Señor y la rechacé? ¿Cuántos llamados, invitación se me hizo para que buscara al Señor y no hice caso? ¡Qué triste sería! Y en el libro de Apocalipsis capítulo 6 lo describe de esta manera a ese grupo de personas. Así rápidamente dice así la palabra del Señor. Abramos la Biblia, utilicemos la Biblia. Que sea la Biblia la que hable. Que sea la Biblia la que nos enseñe sobre este glorioso mensaje de la segunda venida de Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 6, versículo número 14 en adelante, dice así la palabra: el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Dirán las personas que se encontrarán perdidas en ese momento, perdidos, sin Dios, sin consuelo y sin esperanza. Niños, jóvenes, adultos, esposos, padres, hijos, corriendo a las cuevas y a los montes, y dirán: montes, cuevas, caigan sobre nosotros, porque no queremos ver a aquel que viene en las nubes de los cielos, porque su grande día ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Ah, mis queridos hermanos, ¿sabían ellos que Cristo iba a venir? Sí, porque ahora ellos están predicando, miren. Pero ¿de qué les sirve ahora? Aceptar que Cristo viene en las nubes de los cielos, su grande día ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ya lo sabían. Ellos están repitiendo parte de la enseñanza bíblica, la conocían. ¿Pero de qué sirve? Porque el tiempo habrá terminado, el tiempo de búsqueda del Señor habrá terminado. Es por eso, mi querido amigo, te invito una vez más, venga al encuentro con Dios antes que sea demasiado tarde. Dice la palabra del Señor: si escuchas hoy la voz de Dios, no debe de endurecer tu corazoncito. Dice la palabra del Señor: no endurezca tu corazoncito. Ven a Jesús. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge tú la vida para que vivas, dice la palabra del Señor. Jesús es vida. Hay que escoger la vida. ¿Conocemos ahora las características de cómo Cristo vendrá a esta tierra? ¿Cómo vendrá Jesús? Con poder y gloria. En forma personal, en forma visible, en forma audible, en compañía de sus santos ángeles. Y cuando el Señor Jesús en su venida sacuda la tierra, los que no estén preparados se lamentarán, dice la palabra del Señor. Cuando estudiamos el tema de la segunda venida de Cristo, también nos hacemos otra pregunta: ¿para qué vendrá Jesús a esta tierra? ¿Cuál es su propósito? Bueno, ¿qué dice la palabra del Señor? Hay mucho que decir sobre esta parte,
Pero dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 16, ¿qué dice la Biblia, la palabra de Dios? Dice así la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice así la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 13 en adelante. Dice así las Sagradas Escrituras. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Recuerdo en este momento las palabras que le decía yo a una hermana. Enterramos a su padre y le decía a la hermana y le decía también a las personas: la tristeza del cristiano es una tristeza con esperanza. Perdimos a un familiar por X o Y razón. Ese familiar murió en Cristo Jesús, murió sellado para vida eterna. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Descansa, duerme el sueño de la muerte. ¿Hasta cuándo? Ya lo vamos a ver, dice así la palabra del Señor. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Uno de los propósitos de la segunda venida de Cristo Jesús, mis queridos hermanos, es levantar, es resucitar a aquellos que murieron creyendo en Él. Jesús no puede dejar a sus hijos allí en esa tumba fría por los siglos de los siglos sin fin. No puede ser. Jesús tiene poder para atraerlos a la vida nuevamente. Querida hermana Mirta, si me escucha en este momento, ella acaba de perder a su esposo. Aquí hay una linda promesa, mi querida hermana, querida familia, Miranda, los hermanos Serracín, los hermanos de iglesia que han perdido un familiar, los hermanos de iglesia que tienen familiares, que perdieron un familiar. Aquí está la promesa. ¿Para qué vendrá Cristo Jesús a esta tierra? Uno de esos propósitos es para levantar, darle vida nuevamente a aquellos que creyeron en Él. Por eso que dice la palabra del Señor, y me gusta tanto ese versículo de Salmos. El salmista nos dice, el Espíritu Santo, hablando a través del salmista: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, o sea, la muerte de sus hijos fieles. Esa muerte es estimada a los ojos del Señor. ¿Perdiste un familiar? Que tu tristeza sea una tristeza con esperanza. Pero qué triste es pasar una tristeza sin esperanza, porque el que murió o la familia doliente no le han entregado su vida a Cristo Jesús. Ay, pastor, qué dura esa palabra, pero ¿qué les puedo decir? Si es bíblico, es lo que dice la palabra del Señor. Mire cuán importante es, cuán ventajoso es entregarle la vida a Cristo, la vida a nuestro amado Salvador. Hay esperanza. Jesús ha de venir a esta tierra. Se levantará mi abuelito que murió creyendo en el mensaje de la segunda venida de Cristo. Se levantará también mi abuelita. Se levantarán mis tíos que murieron creyendo en ese lindo mensaje. Se levantarán todos aquellos que murieron creyendo en la bendita esperanza de la resurrección cuando Cristo Jesús ha de volver a esta tierra. Qué maravilloso es saber, no estamos solos en esta lucha de la vida cristiana. Sí, vamos a tener sufrimiento en esta tierra, en esta vida,
Pero como dijimos al principio, eso tendrá su final. Eso tendrá su final. Otra de la maravilla por la cual Jesús ha de venir a esta tierra, dice así la palabra del Señor. En el libro de Primera de Pedro, dice así la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia, bendita la palabra de Dios. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo número 11 en adelante, dice así: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos? Yo le decía hace un rato que aún el universo sentirá los efectos poderosos de la venida de Cristo. Aquí hay un pasaje, noten, hago un paréntesis aquí. Esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, dice la palabra del Señor. Lo que el mundo necesita hoy en día es que se cumpla la promesa de Cristo: volveré. Este mundo lleno de maldad, lleno de injusticia, lleno de engaño, lleno de miseria, lleno de pecado. Este mundo no es nuestro hogar. Cristo tiene algo mucho mejor para usted y para mí. Oh, mis queridos hermanos, ¿por qué Cristo no ha venido todavía? ¿Por qué Cristo no vino la semana pasada? ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia, la palabra del Señor? Y yo quiero que escuches bien esta última parte, porque el Espíritu Santo quiere animarte a que tomes tú una decisión por Jesús. Dice la palabra del Señor aquí en Primera de Pedro capítulo 3, versículo número 7 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro capítulo 3, versículo número 7 en adelante. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, reservado por la misma palabra, guardado para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero amados, ¿no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años? Y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué Cristo no vino la semana pasada? ¿Por qué Cristo no vino en el año 2019, en el 2018? ¿Por qué Cristo no vino ayer? ¿Por qué no vino hoy al mediodía? Sencillamente porque Cristo, mis queridos hermanos, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él te ama tanto que Él está esperando por tu decisión, mi querido amigo. Decídete por Cristo Jesús. Qué glorioso amor. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué te impide entregarle tu vida a Cristo Jesús? Es la pregunta. ¿Qué es lo que te ata a este mundo lleno de maldad, lleno de miseria, lleno de pecado? Cuando yo pienso en estas cosas, yo digo, pero cuán paciente es Dios, cuánto nos ama nuestro Señor Jesucristo, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, papá, mamá, los hijos, toda la familia. El deseo de Dios es salvar a toda la familia. Y es por eso que Cristo no vino hoy al mediodía. Porque Él pensó en ti que no le has entregado tu vida a Cristo. Él pensó en tu esposa, Él pensó en tus padres, en tus abuelos, en tus hijos. Él te ama tanto. ¿Qué decisión vas a tomar?
Jesús te está esperando en este momento. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. El Señor Jesús está tocando la puerta, pero no es cualquier puerta. Es la puerta de tu vida, la puerta de tu corazón. Si tú le dejas entrar a Él, Él va a ser morada en tu vida. Él va a vivir contigo. Él te va a fortalecer en la vida espiritual. Pero el Señor Jesús no puede salvar a nadie si esa persona no quiere dejarse salvar. Tenemos que ser voluntarios, tenemos que anhelar la salvación, tenemos que anhelar la vida eterna, tenemos que buscarlo por amor. Es por eso que el Señor Jesús no dejó una fecha. Porque si Él hubiese dejado una fecha, tú le buscas por miedo. Vives como quieras antes de la fecha de la venida de Cristo. Y entonces cuando se está acercando la venida de Cristo, si así fuera, si el Señor hubiese dejado una fecha, entonces tú dices, ahora sí me voy a preparar para la venida de Cristo. Nadie será salvo por miedo. El que busca a Jesús por miedo, por temor, se perderá. Tenemos que buscarlo por amor, porque le amamos a Él, porque Él nos amó primero, dice la palabra del Señor. Querido amigo, querida amiga, Dios te quiere salvar. Déjate salvar. Es la palabra de Dios hablando a través de este humilde servidor. Nadie que le haya entregado la vida a Cristo Jesús de manera sincera se siente chasqueado. Va a recibir bendiciones, pero sobre todo la vida eterna. Si escuchas la voz de Dios y ya la escuchaste, no endurezcas tu corazón, mi querido hermano, mi querido amigo. ¿Lo aceptarás? Es la pregunta. ¿Cuándo lo aceptarás? Hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación, dice la palabra de Dios. Quiero tener una oración por ti en este momento. Querido Padre, gracias te damos, oh Dios, porque llegará el momento cuando el pecado y todas sus consecuencias llegará a su fin. Gracias porque usted te ha prometido venir a esta tierra con grande poder y grande gloria. Gracias porque nos amas, porque nos estás dando lindas oportunidades de salvación. Ayúdanos a aprovechar esas oportunidades. Oh Padre Celestial, queremos ir contigo, a vivir contigo en las mansiones celestiales. Que podamos ser humildes al tomar una decisión por Jesús y la salvación. Todo esto te lo pedimos en Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente. No olvides que mañana tienes otra cita con nosotros, aquí en Esperanza Viva, el estudio de la Palabra de Dios.